amigos, qué gusto, qué placer saludarlos en este nuevo proyecto muy emocionado de arrancar que se llama Time Out, Tiempo Fuera, y hoy realmente nos vamos a vestir de manteles largos porque como invitado inaugural tenemos una personalidad en el mundo del deporte única en nuestro país que en un momento les voy a presentar. Pero antes voy a presentar a mi gran amigo y compañero de fórmula, quien va a estar semana tras semana acompañándome aquí para desmenuzar los temas más importantes de la NFL. César García, hermano amigo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente conmigo. ¿Cómo estás? Carlos, emocionado igual que tú. Creo que promete con el invitado que tenemos. Sí. Hay mucha emoción. Un agradecimiento y sin más ni menos, por favor, adelante, preséntalo. Agradecimiento, respeto, una trayectoria impresionante, increíble, una de las voces más conocidas dentro del periodismo deportivo. Pues bueno, ya me voy a callar para dejarlo hablar a él. Enrique Burak. Enrique, qué placer tenerte nuevamente conmigo en un espacio más, porque aparte, Enrique, cada vez que le digo, oye, me aceptas una invitación, me dice sí, con mucho gusto, entonces también es un tipazo, así que Enrique, muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente en este proyecto. No, hombre, qué gusto estar contigo, Carlos, César. Pues sí, desde que estabas en la universidad. Estaban pañales, me cambiaba y todo. Exacto, que eran proyectos universitarios y ahora pues que va creciendo. La verdad es que el estudio que montaron está sensacional. Vale, ¿no? La verdad me gusta muchísimo. Tiene más figuritas de americano que yo, y muchas cosas más que Pepe Segarra, que ya es decir. Entonces, pues la verdad, muy contento ahora que va a empezar la temporada del americano. Finalmente son 7 larguísimos meses de ayuno. Entonces, bueno, es una liga que sí deja descansar a la gente y pues la verdad es vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro. Pero por eso se genera tanta expectativa, ¿no? Eso es lo bueno del espacio de temporada baja. Sí. De acuerdo, y además la NFL se ha ido apropiando poco a poco de los espacios, porque la temporada antes se acababa pues, a mediados de enero. Exacto. Y luego ya la fueron extendiendo y ahora llegamos al primer domingo de febrero. Exacto. Y luego viene que si el Scouting Combine, y luego que si viene el draft, y luego que si viene el calendario, como que nos van dando cositas a lo largo del año, y luego ya viene la pretemporada, entonces pues estamos muy, muy contentos. Exacto, justo es una liga que nos va dando como probaditas, ¿no? Que ya viene el Combine, que ya viene el draft, o sea, siempre hay actividad, pero evidentemente que saben armar esas grandes expectativas de cara a lo que es la gran temporada y esos 6-7 meses que son de una intensidad brutal y que ya están por comenzar. Entonces la verdad es que para todos los amantes de este maravilloso deporte y sobre todo de esta gran liga, pues ya estamos comiéndonos las uñas literalmente para que ya arranque y estamos a cuestión de días. Y justamente antes ya de adentrarnos en los temas, me gustaría aquí poner una pequeña trivia para que ustedes en casa a ver si le pueden atinar a la respuesta. ¿Cuál es el récord de puntos combinados en un partido inaugural? Son 76, les voy a dar esa primera pista, y se ha logrado en 2 ocasiones. A lo largo del programa voy a quemar algunos tiempos fuera para darles otras pistas más, a ver si al final del programa saben la respuesta, a la cual daremos. Igual, Enrique, si tú la sabes al final, nos las puedes dar. Básicamente ni al final ni al principio, no tengo ni idea. Ok, entonces al final lo vamos a descubrir y bueno, ya veremos quiénes la atinaron o quiénes no. Y ahora sí vamos con nuestra primera sección, César, Enrique, si les parece, los encabezados, por si estuvieron un poquito desconectados de la campaña baja a lo largo de estos últimos meses, pues vamos a tocar algunos de los temas relevantes para que estén bien informados. Y el primero, Enrique, el tema de Aaron Rodgers, ¿no? Que fue realmente una novela después de 18 campañas, empacado en Green Bay, ahora lo desempacan para mandarlo a Nueva York y ahora con los Jets se va a uniformar en este 2023. ¿Cómo viste este movimiento y qué expectativas tienes para este equipo de Nueva York que desde 1968, desde esa campaña y con Joe Namath, no han podido levantar un Super Bowl, ¿no? Que fue la edición 3 en su momento? Bueno, y además de eso, pues una década prácticamente sin estar en la postemporada. Sí. Es interesante la situación de Aaron Rodgers porque en un principio los empacadores querían amarrarlo. Y cuando lo amarraron, ya que se querían deshacer de él. Y era complicado porque Rodgers finalmente fue 2 veces consecutivas el jugador más valioso de la liga, porque ganaban 13 partidos por temporada, pero el éxito en la postemporada no llegaba. Y el hecho de que llegara año con año la situación esta de, ok, ¿vienes?
Híjole, no sé. Déjame meter un cuarto oscuro. Voy a estar ahí 3 o 4 días y voy a salir con una respuesta. Ahora, lo que dice él era que antes de meterse ese cuarto oscuro, el 90% era no regreso. Pero finalmente, pues decidió volver y se pusieron de acuerdo las directivas de los empacadores, también de los Jets. Era una situación complicada por el elevado costo de su contrato y también qué ibas a recibir a cambio, qué ibas a dar también. Claro. Total que, a fin de cuentas, creo que los empacadores salen ganando en muchos aspectos, porque se acaba esa polémica que inclusive vivían desde las épocas de Brett Favre, porque Favre era lo mismo. Que por cierto también estuvo con los Jets. Que me retiro, no me retiro. Entonces. Exactamente, me voy, no me voy, me voy, no me voy. Y eso retrasó también el desarrollo de Aaron Rodgers, ¿no? Sí. Ahora es el caso de Jordan Love, que ahora ya va a tener la oportunidad de ser el titular, a ver cómo le va. Y sobre el caso de Aaron Rodgers con los Jets, ahí está la premisa. Finalmente es un equipo bien entrenado. Robert Saleh me parece que es un muy buen entrenador. Tienes al novato ofensivo del año, tienes al novato defensivo del año, una buena defensiva. La división es complicada porque tienes que ir contra Buffalo, tienes que ir contra Miami, pongo abajo a los Patriotas, pero de cualquier manera creo que pueden meterse a la postemporada los Jets. Y bueno, dice Aaron Rodgers que está ahí para estar por varios años, ¿no? Le quedan 2 años de contrato. Y luego viene esta situación en donde se redujo el sueldo a $35 millones, lo cual te da espacio para contratar a algunos jugadores más. Y lo cual nos sorprendió, ¿no? Porque la verdad es que Aaron Rodgers se lo veía como un mercenario, bueno, al menos a mis ojos, ¿no? Entonces, que haya accedido a ese pay cut de $35 millones también como que sorprendió un poco. Un beneficio va a tener, no creas que es la madre Teresa de Calcuta. Sí. O sea, un beneficio va a tener. Oye, pero Aaron Rodgers viene de su peor temporada individualmente. Si los números los repaso rápido: 12 intercepciones, segunda peor en su carrera, segunda mayor cantidad en su carrera. 3,695 yardas, la peor en su carrera, cuando juega 16 partidos, no cuando tiene lesiones. Puede volver a ese nivel de jugador más valioso. Lo que decían, tal vez está renovado, se le ve feliz. En el partido del Salón de la Fama hasta lo entrevistaron durante el partido, estaba en la banca, se puso los audífonos y estuvo platicando con la transmisión de Estados Unidos. Puede regresar, estamos viendo un Aaron Rodgers renovado, quizá emocionalmente, pero en el campo puede volver a ser ese Aaron Rodgers de jugador más valioso. Yo creo que, mira, de entrada va a tener mejores números que el año pasado si no viene alguna lesión. La razón es que el año pasado no tenía ese compromiso con los empacadores. No estuvo durante la pretemporada y tenía a receptores nuevos. Y la prueba de todo esto está que el equipo empezó a caminar y embalarse hasta noviembre. Y todavía tenían la oportunidad de meterse a la postemporada en el último juego de la campaña regular, pero lo perdieron contra Detroit en Green Bay. Pero ese compromiso ya lo veo ahora. Fíjate cómo contrasta esto con Patrick Mahomes el año pasado, que iba a tener también, pues se fue Tyreek Hill y todo esto. Entonces se reunía con corredores y con receptores en Texas para entrenar. Aaron Rodgers no lo hizo. Y por ello es que en lo que me entiendes y en lo que te entiendo y todo eso tardaron. Ahora está con ellos desde el arranque del campo de entrenamiento y yo creo que las cosas iban a ser mucho mejores en ese departamento. Sí, pero digo, y también hablando en términos de postemporada, desde que Rodgers gana ese Super Bowl 45 contra los Steelers, lo cual me duele muchísimo, por cierto, tiene una marca de 7-9 en postemporada, marca perdedora, y también en finales de conferencia 1-4, ¿no? La única final de conferencia que logra ganar fue contra Chicago para llegar justamente a ese Super Bowl 45. Entonces, pues realmente también los resultados, como bien lo mencionabas en playoffs, no se han dado. Si bien en campaña regular me parece puede ser comparable con Peyton Manning como uno de los 2 mejores mariscales de campo en temporada regular, ¿no? Peyton Manning gana 5 premios al más valioso, Rodgers es segundo con 4, pero los resultados en postemporada finalmente no se han dado, y pues a ver si con los Jets de Nueva York logran ahora sí darse, ¿no? Decía lo de Garrett Wilson, novato ofensivo del año, Sauce Gardner, novato defensivo del año. O sea, muy rara vez logra pasar que el mismo equipo tenga en sus filas al novato defensivo y ofensivo del año. Y Sauce Gardner también aparte fue seleccionado como primer equipo All-Pro, ¿no? Es el primer cornerback desde Ronnie Lott en 1981 en tener esta condecoración. Entonces hay talento joven, creo que hay con qué trabajar,
pero también un mariscal de campo de 39 años que llega a una nueva institución con jugadores también jóvenes que no tienen mucha experiencia en partidos grandes, mucho menos en postemporada. Y los Jets, que desde el 2010 no llegan a los playoffs, de hecho, dentro de las 4 ligas grandes de deporte norteamericano, NFL, MLB, NBA, NHL, el equipo con más agostamiento de campaña sin llegar a los playoffs son los Jets de Nueva York, ¿no? Ahora que los Sacramento Kings lograron meterse a los playoffs de la NBA. Entonces, pues ya veremos qué es lo que depara. Yo honestamente creo que podrán meterse como equipo comodín. No los veo ganando la división, pero sí vería muy complicado que logren ganar un super tazón. Mejor escenario, el mío sería que ganan un partido de playoffs. Ya sea que ganen la división o en el comodín. Y ya con eso Pepe Segarra estaría feliz, ¿no? Sí. Peor escenario, se quedan con marca perdedora. ¿Cuál sería tu mejor y peor escenario, Enrique, para los Jets? Bueno, el mejor escenario yo creo que es inclusive llegar hasta el juego de campeonato de conferencia. Lo veo complicado porque la conferencia americana es la más fuerte en este momento. Hablar acerca de los Bills, y está Cincinnati, y está Kansas City. Sí, eso no lo pensó al irse a los Jets, ¿no? En Green Bay creo que tenía todavía más chances. Yo creo que habría meditado todas las opciones. Inclusive se hablaba el año pasado de ir con los Broncos de Denver. Sí. Pero exactamente, y qué bueno por él que no se fue para allá. Sí, la división es muy complicada y no nada más es lo que vas a tener en tu división, los partidos ahí. Además abren contra Buffalo y ese partido creo que lo tienes que ganar porque si no se te complica notablemente el panorama. Pero vas contra el oeste de la americana, vas contra el este de la nacional. Entonces sí va a estar muy dividida la cuestión de ganados y perdidos en ese sector. Sigo colocando a los Bills por encima de ellos. Miami creo que les puede dar la batalla, pero me gustan los Jets para quedar por encima de ellos y Patriotas al final. Sí, de acuerdo. Pues ya veremos qué es lo que pasa con Rodgers en esta nueva etapa dentro ya de su veterana carrera, ¿no? Yo creo que ya es la última literal colita de lo que le queda dentro de la NFL como profesional. Y pues veremos, ¿no? Si realmente logra lo que muchos aficionados de los Jets llevan aspirando pues, prácticamente desde esas épocas de Joe Namath, ¿no? Porque también los Jets no han tenido buenos mariscales de campo desde Broadway Joe, ¿no? O sea... Bueno, pero finalmente... Por ahí Testaverde, Pennington en algún momento, Sánchez, pero bueno, son como chispazos. Mark Sánchez. De plomo con Ryan. Pero Mark Sánchez luego se olvida. Mark Sánchez los llevó 2 veces a juego de campeonato de conferencia. Otra contra los Colts, otra contra mis Steelers. Sí. Exacto, o sea, sí, la imagen sobre Mark Sánchez es medio de tonto. Pero hizo cosas buenas con los Jets. O sea, se quedaron a una victoria del Super Bowl 2 veces. ¿No? Sí, ese equipo con una gran defensiva encabezada también con Rex Ryan como entrenador en jefe, ¿no? Siguiente tema, Enrique, como encabezado, los contratos, ¿no? O sea, esta temporada baja han sido una lluvia de dinero que de verdad yo quiero empezar una petición para que Jalen Hurts, Lamar Jackson y Justin Herbert donen el 0.0001% al podcast Time Out Tiempo Fuera. Yo creo que ya estamos hechos yo creo que ya tenemos para la producción de 10 años más o menos. Pero impresionante lo que ha pasado, ¿no? Primero, Jalen Hurts, contrato 5 años, $255 millones, récord de la NFL. 10 días después, la novela de Lamar Jackson y Baltimore termina con ese contrato de $260 millones por 5 años. Y luego, 2 meses y medio después, Justin Herbert con los Chargers, contrato por 5 años, $262.5 millones. O sea, dinero tras dinero tras dinero de 3 mariscales de campo que son fundamentales para el éxito de su franquicia, ¿no? Bueno, y Joe Burrow va a estar por encima de ellos. Es lo que te iba a decir, a ver si entre que salga el podcast no se da el contrato de Joe Burrow. Sí, mira, punto 1 es una liga de quarterbacks. Inclusive el poner los partidos en horario estelar tiene que ver con los mariscales de campo. Punto 2, también es una liga que genera muchísimo dinero y el tope salarial va hacia arriba. Sí. Entonces, bueno, pues hay más dinero para pagar. Donde sí viene un poquito descompensada las situaciones en donde prácticamente una quinta parte de tu presupuesto se va hacia los quarterbacks. Claro. Entonces tienes que encontrar la forma de ganar títulos en esa ventana en la que los quarterbacks están todavía en sus contratos de novatos. Porque
cuando llegan estas grandes pagas, entonces es imposible mantener a esa base que te lleva a ser un equipo ganador. Claro. Y te tienes que deshacer de piezas. Fue lo que pasó, Seattle fue campeón con Russell Wilson en su contrato de novatos. Patrick Mahomes con el equipo de los Jefes de Kansas City. Y así varios, ¿no? El caso de Josh Allen con los Bills de Buffalo, pues también tienen que apurarse. Claro. Son ventanas de 3, 4 años. Si no las aprovechas, es muy difícil. Exactamente. Por eso me encanta la NFL, porque tienes que ser bueno en la directiva, en la parte administrativa, balanceando los gastos. Hoy creo que Patrick Mahomes y los Chiefs se ven como genios por haberle dado ese contrato tempranero. Es el mejor jugador de la liga prácticamente, en mi opinión, pero 7º, 8º mejor quarterback mejor pagado. Y conforme va pasando el tiempo se va a ir más se va a ir bajando, pero la verdad es que lo hicieron bien y me parece que lo de Hurts también me gustó. Herbert y Jackson, pues creo que les ha faltado, no dudo de su calidad, pero les ha faltado demostrar para ser el 1 y el 2 de mejor pagados. Creo que va más por el mercado, como decimos, pero me parece que hoy Mahomes se ven muy inteligentes con ese contrato que le dieron aparte de 10 años. O sea, fue pensar a futuro simplemente, pero como decían, se tuvieron que deshacer de Tyreek Hill, por ejemplo. Eso es lo que te da esta liga con el tope salarial y todo ese tipo de balanceo de cuentas, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, por un lado, Jalen Hurts tuvo una temporada extraordinaria el año pasado. 18 anotaciones terrestres totales para un mariscal de campo, récord en la historia de la NFL. Y en el Super Bowl tiene 3, ¿no? O sea, el récord lo tenía Terrell Davis, que era corredor de los Broncos de Denver. Jalen Hurts, como mariscal de campo, también logra 3 anotaciones terrestres. Lanza también un pase extraordinario a A.J. Brown. O sea, la verdad es que si hubiera sido condecorado como el más valioso del Super Bowl, aún perdiéndolo, como Chuck Howley en su momento, pues la verdad es que no hubiera sorprendido. Veremos si la resaca de haber perdido el Super Bowl no les afecta a las Águilas, que también perdieron a sus 2 coordinadores, ¿no? Al defensivo y al ofensivo, y se convirtieron en entrenadores en jefe, que ya más adelante vamos a tocar ese tema. Por parte de Justin Herbert, me parece un talento generacional. O sea, la manera en la que lanza la pelota Justin Herbert es extraordinaria, pero yo no sé si tenga al entrenador en jefe adecuado, ¿no? Brandon Staley, me parece que si esta campaña no logra hacer cosas importantes, que también lo tocaremos más adelante, podría estar en la silla caliente. Y por parte de Lamar Jackson, el tema de lesiones, ¿no? Ha estado fuera el último mes de la campaña, los últimos 2 años, y tampoco estuvo presente en el partido de postemporada contra Cincinnati, que estuvo mucho más cerrado de lo que anticipábamos, tomando en cuenta que Tyler Huntley empezó como mariscal de campo. Pero ya más adelante justamente preguntaremos cuál de estos 3 mariscales de campo creemos puede tener un mejor 2023. Siguiente headliner, siguiente tema: Sean Payton a los Broncos de Denver. Después de tomarse un año, entre comillas, sabático, porque estuvo en Fox Sports trabajando como comentarista deportivo, y se le quedó un poco lo de comentarista, ¿no? Porque se le fue con toda la yugular a Nathaniel Hackett. Pues ahora llega con los Broncos de Denver y veremos si puede resucitar un Russell Wilson, que la campaña pasada fue un desastre, ¿no? Pues es que Hackett era un desastre. Hay entrenadores que finalmente son muy buenos en ciertas capacidades, y todo se supone que en el caso de Hackett, que ya va a ser ahora el coordinador ofensivo de los Jets, va a trabajar con Aaron Rodgers, con quien ya trabajaba con los empacadores, no dio el paso, ¿no? Sí. Para ser entrenador en jefe tenía muchos errores en cuanto a estrategia, en cuanto a diseño de partidos, en cuanto a manejo del reloj, que también fue sumamente criticado en ese departamento. Y lo de Sean Payton, pues sí, efectivamente, criticó a Nathaniel Hackett, señalando que había dejado un desastre en Denver, y aparece inclusive Aaron Rodgers diciendo: con mi entrenador no te metas. Entonces, lo de Payton es interesante. Hizo cosas muy buenas con los Santos de Nueva Orleans, es una realidad. Ahí tenía a Drew Brees y luego se va Brees, las cosas empiezan a decaer un poquito. También quería un poco de tiempo con la familia, se casó de nuevo, vivía en Los Ángeles, ahí estaba en Fox, feliz de la vida. Pero pues yo creo que por un lado el dinero fue muy bueno, y por otro lado también la pasión de ser nuevamente entrenador. Vamos a ver si es que tiene la posibilidad de ser algo importante con los Broncos. La división no es sencilla. Tienes a Kansas City, tienes a Cargadores. Los Raiders no creo que hagan gran cosa, pero no está fácil. Ahora, César, 9 de sus 12 derrotas fueron por 7 puntos o menos. O sea, la defensa realmente fue el pilar de este equipo.
simplemente es que la ofensiva no pueda producir prácticamente más de 20 puntos por encuentro, ¿no? ¿Crees que ahora cambie? Porque está pasando algo similar con la historia de Drew Brees, ¿no? Me parece. Ese mariscal de campo que termina saliendo de Chargers por esa lesión, que posiblemente muchos pensaban que se había terminado su carrera, y con Sean Payton revive y se convierte en esta leyenda. Y es más, tienen la tercer mayor combinación de victorias para una dupla de entrenador en jefe y mariscal de campo, detrás de Bill Belichick, Tom Brady y de Ben Roethlisberger y Mike Tomlin, pero bueno, ¿tú qué opinas? Digo, yo creo que el ataque a Nathaniel Hackett se vio perjudicado Hackett, pero creo que era como quería defender a Russell Wilson. Quería decir, el fracaso de la temporada pasada no fue por Wilson. Entonces, dicen que se ve más flaco Russell Wilson, que ha bajado de peso. Creo que es... Que ya dejó el Subway, ¿no? Que ya el Subway se lo quitaron. Digo, igual y lo pensó bien. Yo creo que Russell Wilson es la clave de si van a tener éxito o no. Sin duda, como dijo Enrique, la división es muy complicada. Ya para decir que Raiders es el peor equipo en tu división, pues la verdad es que no se me hace tan mal roster. Pero el éxito va a depender de si Russell Wilson puede volver a ser ese quarterback que fue en Seattle. Muchos dicen que le va a dar más libertad de ser móvil, de volver a ser móvil, y por ende eso de que dicen que se ve más flaco, creo que puede volver a ser atlético, salirse de la bolsa. Drew Brees es un ejemplo, pero yo creo que los mayores éxitos de Sean Payton han sido ser efectivo con jugadores como Taysom Hill, como Teddy Bridgewater. Entonces, Sean Payton es, como dicen, QB Whisperer, es bueno con los quarterbacks, y creo que él puede dar el salto con este equipo si regresa a Russell Wilson a ese nivel que le vimos en Seattle. Sí, y bueno, como siguiente headliner, hablamos de esta posición de mariscales de campo que cada vez están siendo mejor pagados, pero hay otra que es todo lo contrario, y es la de corredores. Hay una crisis realmente para la posición de running back, ¿no? Y el próximo año hay muchos grandes corredores que podrían tocar la agencia libre. ¿Tú qué opinas de este tema? Porque también, o sea, yo vi el otro día un dato impresionante. ¿Saben quién fue el último corredor que superó las 1000 yardas y ganó un Super Bowl? O sea, es impensable. LeGarrette Blount, Super Bowl 51 con los Patriotas. No te lo imaginarías, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este tema? O sea, ¿crees que ya el corredor se está convirtiendo en una moneda de cambio? ¿Crees que sí deberían darles mejores contratos por el desgaste físico, por los golpes que tienen y que acumulan a lo largo de su carrera? ¿O simplemente pues es una cuestión de mercado y se tienen que adaptar a ella? Lo que pasa es que la clave está en lo que mencionabas hace un momento, en los golpes y el desgaste. O sea, hay jugadores a los que les pagas por el futuro, por lo que te puede dar. Ahora que estábamos hablando acerca de los quarterbacks, por ejemplo, ¿no? Que si Hurts, que si Herbert, que en fin, Lamar Jackson. Pero en el caso de los corredores es difícil que les den un segundo contrato importante porque viene justamente ese desgaste, el golpeteo y qué tanto te pueden dar a futuro. Inclusive también creo que ahí la asociación de jugadores se equivoca porque cuando viene este nuevo contrato colectivo de trabajo y donde colocan los valores para los jugadores con el que les ponen la etiqueta de jugador franquicia, los corredores están en poquito más de 10 millones. Es lo que firma Tony Pollard con Dallas, lo que firma Saquon Barkley con el equipo de los Gigantes, es lo que no quiere firmar Josh Jacobs con el equipo de los Raiders. Y solamente ganan más que los pateadores. Exacto. O sea, no voy a decir que los pateadores no sean una posición importante, es más, ganan campeonatos y lo han hecho a lo largo de la historia. Pero pues gana cualquiera, gana más que los corredores. Entonces yo creo que es una situación simplemente de que hay muchos jugadores que vienen de las filas colegiales que pues, a lo mejor puedes tener un par de corredores, que les puedes pagar lo que a uno, y además contando con una buena línea ofensiva, ya está. O sea, con los Vaqueros el haberle dado ese segundo contrato a Ezequiel Elliott fue un error gravísimo a Jerry Jones, y de pronto aparece Tony Pollard, que pues, corre muy bien, recibe pases, no bloquea tan bien como Elliott, pero de cualquier forma pues, es un jugador importante. Y es una cuestión efectivamente de mercado, pero donde tiene que ver ante todo lo que ya hicieron los corredores, el desgaste que tienen y qué tanto más me pueden dar. Sí, se tienen que adaptar. Yo creo que es parte del mercado. O sea, hoy en día
lo comparo con un ejemplo así muy mundano. Existen los teléfonos celulares y ya, ¿qué tanto sirve tener un teléfono de casa? ¿No? El mundo va cambiando y si ahorita les doy unos números rápido, el salario de los líderes de acarreos y yardas terrestres en los Super Bowls con los equipos ganadores, 1 millón en 2021, 2 millones en 2020, 1,5 millones en 2019, no llega al millón en 2018. Nombres como Damien Williams, Sonny Michel, LeGarrette Blount, que habías dicho, sí. Se puede ganar un Super Bowl sin un corredor, sin pagarle, que es lo esencial. ¿Puedo ganar un Super Bowl sin pagarle mucho dinero a mi corredor? Está más que claro que sí. Creo que se tienen que adaptar, aunque muchas leyendas y actuales corredores estén muy molestos con lo que está sucediendo. Hemos visto a Marshall Faulk, Jerome Bettis en varios espacios donde se están quejando de esto. Pero pues creo que se tienen que adaptar. Lo que mencionaron del desgaste, Derrick Henry dijo, no importa si yo hago 2,000 yardas, porque se van a fijar que las hice en 400 acarreos. Eso es lo que les importa a los dueños ahorita y creo que es ni modo. O sea, es más, el promedio de acarreos de Derrick Henry en las últimas 4 temporadas es de 300. Y ya tiene 29 años, ¿no? Veremos si no llega ya esa lesión que pueda diezmar su carrera. Y es lo que ha sucedido, ¿no? Como diría la canción de Rocío Dúrcal, ¿no? Cómo han pasado los años y las vueltas que ha dado la vida, ¿no? Antes pues era fundamental tener un corredor. Jim Brown, que recientemente falleció, ¿no? Líder acarreador de la liga en 8 de sus 9 campañas como profesional. Walter Payton en los 80, Barry Sanders y Emmitt Smith en los 90. Yo creo que los últimos 2 grandes corredores que nos tocaron a ti y a mí como de nuestra generación, la de Ian Tomlinson, esa temporada 2006 donde tuvo 31 anotaciones totales, fue una bestialidad, y Adrian Peterson, ¿no? que fue el último jugador, no mariscal de campo, en ganar el premio al jugador más valioso de la NFL en la campaña 2012, cuando supera las 2,000 yardas, y realmente creo que sí fue el último corredor al que le puedes atribuir que por él pasó el equipo a postemporada, ¿no? Esos vikingos de Minnesota, ¿no? Pero cada vez más se va dando que estos corredores pues fungen ya como una moneda de cambio, los tienes unos 3-4 años y después te puedes deshacer de ellos y conseguir a alguien que te pueda funcionar con, como bien mencionabas, Enrique, una buena línea ofensiva, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Sí, definitivamente. Bueno, pues mencioné algunos nombres, pero O.J. Simpson, Eric Dickerson, Earl Campbell. Y bueno, sobre esta cuestión de ganar un Super Bowl, pues, el año pasado, lo de Kansas City lo hace con Isaiah Pacheco. Séptima ronda. Novato, séptima ronda, efectivamente. Entonces, sí, lamentablemente para los corredores que inclusive hace cosa de un par de semanas tuvieron una reunión vía Zoom, sí, para ver su situación, pero está ligado con el salario de los quarterbacks y por otro lado una negociación del contrato colectivo de trabajo que no los toma en consideración. De acuerdo. Y bueno, como siguiente headliner, como siguiente tema, Bryce Young, la primera selección global del draft para las Panteras de Carolina. ¿Cómo ves a Bryce Young, ¿no? Se cuestiona un poco el tema de su estatura, de su tamaño, ¿no? De hecho, había algunas fotos donde verdaderamente se veía como un niño, ¿no? Junto con los linieros ofensivos de las Panteras. Dijo, yo siempre he sido chiquito y así aprendí a jugar la posición. De quien me quiera, quien no me quiera. De acuerdo, pero pues con Alabama en 34 partidos lanzó 80 pases de anotación, trofeo Heisman 2021. O sea, realmente su currículum dentro del fútbol americano colegial es extraordinario. Pero ¿crees que pueda hacer valer lo que las Panteras, pues sí, que lo tomaron como la primera selección global del draft? O sea, ¿crees que valga eso, Bryce Young? Mira, desde luego las cifras que tienes con las potencias del fútbol americano colegial, en este caso Alabama, digo, qué bueno, pero vas a ir contra un equipo o con un equipo que no tiene ese talento y que no está por encima de los demás, como sucede con Alabama. Claro. Por otro lado, también decían que Frank Reich nunca había dirigido a un entrenador jefe que midiera menos de 1.93. Quizás el dueño se metió ahí y dijo, me seleccionas a este. Ahora, ¿por qué es tan importante la cuestión de la estatura? Pues simplemente porque los linieros son grandotes, entonces simplemente no ves. Se ven casos de corebacks que no han sido muy grandes. Bueno, recientemente Drew Brees, o puedes hablar acerca de Russell Wilson, que han tenido éxito, que ganaron Super Bowls.
Entonces, pues tendrá que depender de otras cualidades para destacar en la NFL. Con Carolina, que es un equipo que pues tiene una división bastante malita. Frank Reich hizo cosas interesantes anteriormente. No le fue bien con Indianapolis, pero se le fue bien como coordinador ofensivo con el equipo de Filadelfia. Entonces, digamos que vamos a dar el beneficio de la duda. Ojo con su entrenador de quarterbacks, Josh McCown, en los Panthers. Sí, no, y que bueno, que estuvo casi en las 32 franquicias de la NFL, ¿no? Exacto. Una historia, una leyenda, no por su calidad, pero justamente por eso. Josh McCown creo que puede ser algo importante ahí en la ayuda para desarrollar a Bryce Young, la verdad. De acuerdo. Y como siguiente headliner, nuestro último de esta sección, la venta de Washington Commanders. Hasta el momento siguen siendo Washington Commanders. No sé si decidan cambiarle el nombre nuevamente. Pero que se da con un récord, ¿no? $6,000 millones. Este grupo de empresarios encabezados por Josh Harris, en el cual también está involucrado Magic Johnson, que aparte de haber sido un extraordinario basquetbolista, pues también se ha convertido en un empresario de alto nivel. Veremos si le pueden dar vuelta a una franquicia que desde que la adquiere justamente Dan Snyder en 1999 por $800 millones. O sea, qué negocio, ¿no? Buen negocio. $800 millones y la vendes en $6,000 millones, aunque sí le dieron su multita ahí de $60 millones por conducta inapropiada en el lugar de trabajo. Posiblemente el peor dueño, ¿no? En la historia de la NFL. Sí, como que ya no sabían cómo deshacerse de él. Fue día de fiesta en Washington y también dentro de la NFL. Y bueno, inclusive una cosa es la multa que aplica la NFL. Y bueno, fueron $6,050 millones. Entonces, bueno, pues casi le quedan los 6,000. Pero sí había muchas cosas que pueden ir inclusive a cortes. O sea, es ya una cosa de la NFL, pero vámonos a otro departamento, ya el judicial, con Danny Snyder. Un equipo que pues era importante en la NFL, con aquellos grandes pieles rojas, con Joe Gibbs como entrenador en jefe, que ganaron 3 Super Bowls, por cierto, con 3 quarterbacks diferentes, con Ticeman, con Ripien, y también lo llegaron a hacer con Doug Williams. Primer afroamericano en ganar un Super Bowl. Exactamente, que recuerdo que estando ahí en el día de medios, escuché una de las preguntas más estúpidas que le hicieron a una persona que regularmente se dan. Pero le preguntaron cuánto tiempo llevaba a ser un quarterback. Hay de todo. Pero bueno, y es un equipo que perdió protagonismo, que dejó de aparecer en postemporadas para convertirse en un equipo más. Entonces, pues vamos a ver, Josh Harris, que es dueño de los 76 de Filadelfia, de los New Jersey Red Devils de la NHL, y como mencionabas, pues Mike Johnson es así como que el rostro visible, como sucede también con los Dodgers, aunque no es el dueño mayoritario. Ojalá le vaya bien a Washington. Sí es un momento de mucha presión para Ron Rivera como entrenador en jefe. Va a tener a Sam Howell como quarterback, que está en su segundo año. Pero en cuanto al cambio de dueño, yo creo que todo el mundo está feliz de la vida. De acuerdo, ¿tú cómo lo ves? Sin duda. Lo primero que dijo Josh Harris, yo crecí siendo fan de Washington, quiero volver a generar esa expectativa en este equipo, que sea exitoso. Creo que eso es lo más importante, que le importe el equipo. Dan Snyder, nunca me recuerdo haberlo escuchado decir que fue fan de Washington o algo por el estilo. Esa creo que va a ser la clave, que se sienta identificado y dijo, primero lo deportivo, pero queremos que el aficionado vuelva a sentir amor por este equipo. Esperemos. Sí, de acuerdo. Y bueno, o sea, Washington realmente no ha ganado un partido de postemporada desde el 2005, que fue en Wild Card contra los Buccaneers de Tampa Bay. Entonces ya llovió desde que pudieron tener alegrías dentro de los playoffs. Pero bueno, esto fue la sección de los encabezados. Y aquí me gustaría pedir justamente mi primer tiempo fuera para dar la primera pista de la trivia que di al inicio del show. Y es justamente que este récord de puntos de 76 que se han dado en el juego inaugural han sido en 2 ocasiones, y en una de esas 2 ocasiones uno de los mariscales de campo empató el récord de más pases de anotación con 7. Entonces ahí va otra pista para ver si más o menos pueden oler cuál va a ser la respuesta al final del show. Así que empiezan a comentar y al final pues ya verán si la respuesta coincide justamente con los hechos, ¿no?
Bueno, amigos, y ahora vamos con esta sección que se llama ¿qué es más probable? Vamos a dar pues una serie de enunciados o de preguntas justamente a Enrique y tú nos contestarás qué piensas que puede suceder más probablemente de la próxima campaña. Y empezamos justamente con los mariscales de campo, que es lo que hablábamos al inicio del show. ¿Quién es más probable que tenga mejor 2023? ¿Jalen Hurts, Justin Herbert o Lamar Jackson? En tu opinión. Yo creo que Jalen Hurts. La razón es el nivel competitivo que tienes en la conferencia nacional, aunque va a ser difícil el calendario para ellos, pero de cualquier forma, en el caso de Lamar Jackson va a tener que batallar contra Cincinnati, contra los acereros, que siempre son una piedra en el zapato. Y en el caso de Justin Herbert, va a tener ahora a Kellen Moore como coordinador ofensivo, que pues la verdad es que se me hace muy bueno, pero bueno, pues su quarterback era Dak Prescott, ¿verdad? Entonces, pero la división también va a estar complicada para los cargadores. Hay muchos que los ven fuera de los playoffs. Yo todavía creo que pueden ganarse un sitio de la postemporada como equipo comodín. Pero yo creo que va a ser una mejor campaña, por lo menos si nos vamos a la campaña regular, de Jalen Hurts. Jalen Hurts. A ver, Enrique. Mike McCarthy, entrenador de los Dallas Cowboys. Simplemente por ser los Cowboys, me parece que es el equipo con más presión. La fanaticada quiere éxito. Y Brandon Staley, me parece que son, aunado al tema de Justin Herbert, me parece que son dos entrenadores con presión. ¿Quién es más probable que termine siendo despedido teniendo una mala campaña en 2023? Brandon Staley, su defensa, que se supone que es su área de expertise, es la 22 en puntos permitidos por partido. Mike McCarthy no quedó con buena imagen tras lo sucedido en Green Bay con Aaron Rodgers y no ha podido dar ese paso en postemporada con los Cowboys. ¿Quién es más probable que termine siendo despedido? Pues una de esas, los dos. En el caso de McCarthy, yo creo que ya también hay impaciencia de Jerry Jones, porque pues Jones quiere ver a los Vaqueros otra vez campeones y ya anda en los 80 años de edad. O sea, el tiempo se le está acabando. Además, él ahora va a mandar las jugadas. Se fue Kellen Moore, como decía, y entonces él va a mandar las jugadas. Pues sí, pero pues en Green Bay también la última parte fue bastante mala, independientemente de su relación con Aaron Rodgers. Yo creo que si no tiene una buena temporada con los Vaqueros y una buena temporada es muy probablemente llegar hasta el juego de campeonato de conferencia, le pueden decir adiós. Y en el caso de Staley, es que pesa muchísimo esa ventaja que dejaron ir contra Jacksonville en el juego de comodines. Increíble. Eran, ¿qué? 27, 28 puntos y terminaste perdiendo el partido. Exactamente. Entonces, yo creo que también hay una gran presión sobre él porque pues tiene con qué, pero no se han dado las cosas. Yo creo que los dos podrían perder su chamba. Si me dicen uno de los dos, veo más endeble a Staley, pero creo que pueden ser los dos. Sí, y también yo veía un dato impresionante. El equipo que más puntos ha anotado a lo largo de los 3 primeros años de su mariscal de campo son los Chargers con Justin Herbert. Sin embargo, el equipo que más puntos ha permitido a lo largo de las 3 primeras campañas de su mariscal de campo son los Chargers. Entonces, o sea, ¿sabes? Siento que gastando un talento generacional como lo habíamos platicado con Justin Herbert. Y por otro lado, sí, por primera vez desde los años 90, los Cowboys ligan temporadas consecutivas con al menos 12 victorias. Pero como bien menciona, o sea, el equipo de América no solo busca tener 12 victorias o ganar su división, sino ganar un Super Bowl, ¿no? O llegar a una final de conferencia, ¿no? Porque desde 1995 no llega ni siquiera a una final de conferencia, ¿no? Que fue la campaña en la que ganan su último Super Bowl, el 30 contra los Steelers, ¿no? Eso no lo digo con mucho gusto, pero bueno. Entonces sí, creo que los 12 podrían... Eso le ganó 2 a Dallas, no te preocupes. De acuerdo. Sí, ya, con eso ya matamos. Los Vaqueros. Siguiente pregunta, ¿qué es más probable, Enrique? 2 mariscales de campo de la misma camada, draft 2021. ¿Qué es más probable, que Mac Jones o que Justin Fields terminen por convencer a sus equipos de que son mariscales de campo franquicia, que son realmente el futuro del equipo? Ay, es una buena pregunta.
Mac Jones, lo que pasa es que también hay que hacerle un poquito de justicia porque el año pasado tenía a Matt Patricia, un coordinador defensivo como coordinador ofensivo. Sí. Y Joe Judge ahí como coach de quarterbacks. Está el equipo como en proceso de reconstrucción, pero inclusive yo no sé si es que la paciencia de los Kraft se les está acabando con Bill Belichick. Y por otro lado, Justin Fields, pues es un muchacho que tiene talento. Todavía no lo he visto realmente como pasador, porque pues, es un quarterback corredor, básicamente. Mucho de esto también tiene que ver por las limitantes que tienes. Ahora ya se fue Montgomery, que es un corredor importante. Los vio como el equipo más débil en su división. Entonces, le veo un poquito más de probabilidades de éxito a Mac Jones que a Justin Fields, aunque Fields es un quarterback distinto, ¿no? De esos quarterbacks ahora que también tienen la culpa de lo que se le paga ahora a los corredores, porque cada vez son más los quarterbacks corredores. Exacto. Y es que aparte, digo, haciendo un apunte extra, Chicago fue la mejor ofensiva terrestre, pero la peor ofensiva por la vía aérea la campaña pasada. Y justamente, también curiosamente, ningún mariscal de campo en la historia de Chicago ha superado las 4,000 yardas. En una temporada. Es el único equipo de los 32 que no ha tenido un mariscal de campo que haya podido superar las 4,000 yardas en una campaña regular. Es que si el mejor quarterback de tu historia fue Sid Steve Lockman. McMahon o McMahon. Sid Lockman en los años 30, que es de 30, los 40. pioneros en el forward pass, ¿no? Pero te estás remontando a los años 30. Aunque bueno, ya va a tener a DJ Moore, va a tener un poquito más de armas, a ver si puede dar ese brinco como pasador. Los Chiefs, Enrique, se pueden convertir en el primer equipo en la historia de la NFL en ganar 3 Super Bowls. Perdón, me confundí en la pregunta, pero ¿pueden repetir el título del año pasado en una liga que es súper complicada, tener éxito extendido con eso del tope salarial? Tienen a Mahomes, tienen a Andy Reid. ¿Pueden repetir este año como campeones? O sea, en pocas palabras, si te dan a escoger, ¿repiten los Chiefs Super Bowl o lo gana cualquier otro de los 31 equipos? ¿Tú por qué apostarías? Yo porque lo gana cualquiera otro de los 31 que quedan. No hay un equipo que repita en los últimos 20 años, fue en Inglaterra. Sí. Y te puede gustar o no Belichick, y te puede gustar o no Brady, la forma en la que se conducen, pero ahora es mucho más difícil ser un bicampeón, porque pues antes, en la época de los empacadores y de los vaqueros y los delfines y los acereros, no tenían que lidiar ni con tope salarial ni con agencia libre. Exacto. Eran básicamente los jugadores llegaban a ese equipo y ahí hasta el final. Sí. Ahora es como una de estas puertas que dan la vuelta, ¿no? Como aquellas películas de Chaplin que entran y salen personas y jugadores. Entonces yo creo, por más buen mariscal de campo que es Mahomes, que además ahora va a ser muy interesante porque perdieron a su coordinador ofensivo, Eric Bieniemy, que se va con el equipo de Washington, que yo creo que le viene muy bien a Bieniemy, porque creo que él no recibía el crédito que se merece. Sí, o sea, decían, bueno, ¿quién es el que hace el plan de juego? No, pues Andy Reid, y Bieniemy, pues sí, pero Bieniemy debió haber sido ya entrenador en jefe y no le han dado ese puesto, y llámale porque no creen en él o por cuestiones de discriminación y racismo. Ahora va a tener su oportunidad con Washington, pero la competencia es muy fuerte en la conferencia americana. Entonces yo creo que va a llegar algún otro equipo. Las lesiones también, eso es muy impredecible, no sabes qué puede pasar. Una lesión puede cambiar tu campaña, ¿no? Exacto. Totalmente. A ver, siguiente. ¿Qué es más probable? ¿Que los Seahawks o los Giants, después de haber tenido un 2022 sorprendente, lleguen a tener un golpe de realidad en este 2023? O lo que es lo mismo, ¿cuál de los dos se va a caer? Exactamente. Pues mira, es que sí sorprendió Seattle porque dijeron, no, se nos fue Russell Wilson y ahora vamos a tener... Aquí, ¿quién está? Pues bueno, ok, está Geno Smith, ¿no? Póntelo. Y les fue muy bien y calificaron a la postemporada. Sí. En el caso de los Gigantes, Brian Daboll, que antes era el coordinador ofensivo de Buffalo, cambió completamente la cultura del equipo. Hizo ver bien a Daniel Jones. Ahora creo que sí la directiva se equivoca dándole ese contrato multianual a Jones y no a Barkley. Porque además, si le ponen la etiqueta de jugador franquicia a Daniel Jones, creo que ningún equipo se hubiera peleado por él. No, aparte Jones está ganando casi lo mismo que Mahomes anualmente. O sea. Es increíble. Y decía el dueño de los Gigantes, a Brian Daboll, que pues qué padre que ahora sea el rockstar de Nueva York, pero pues vamos a ver ahora que viene la siguiente temporada.
Yo creo que es más probable que se caigan los Gigantes. Y la razón es por la batalla dentro de la división. Sí, está pesado. Y los rivales son más sólidos. Y con el caso de Seattle, bueno, pues simplemente vas contra Carneros, que Carneros está en un proceso de reconstrucción. O sea, Carneros está pagando el haber sido campeón. Exacto, pero tú en la peor temporada para un campeón, ¿no? Claro, pero 12. lo que pasa es que de pronto ya no tienes capital de selecciones colegiales por todo lo que diste para traer jugadores veteranos. Desde el 2017 no tiene una primera ronda. Claro, y luego tienes la cuestión también del tope salarial. Entonces es una cuestión lógica al ir por esa vía, que le salió bien, sí, pero tienes que pagar las consecuencias. De acuerdo. Tienes Arizona, que es un equipo malísimo dentro de tu división. Entonces, pues vas a pelear con San Francisco y a lo mejor pierdes ahí 2 partidos. Pero si te vas a lo que viene con Gigantes, que bueno, pues Dallas debe ser competitivo y Filadelfia es el favorito desde el punto de vista para llegar lejos en la conferencia junto con San Francisco. Entonces, yo creo que ese golpe de realidad va a llegar más pronto para Gigantes. Sí, y aparte digo, como acotación antes de que hagas la pregunta, César, o sea, es impresionante cómo cambia de año a año la NFL. O sea, 7 de los 14 equipos que pasaron a los playoffs en el 2021 regresaron al 2022, o sea, el 50%. Y prácticamente es la media de la NFL, ¿no? Que solo la mitad de los equipos que llegaron a playoffs un año previo regresan el siguiente año. Siempre hay equipos nuevos cada año. Siempre hay equipos nuevos. Entrando a playoffs, sin duda. Ahora, Josh Jacobs o Tony Pollard, que teníamos el tema de los corredores hace rato, ¿qué jugador crees que es más importante para su equipo? Los dos fueron etiquetados como jugador franquicia. Están en veremos si se quedan otro año más en 2024. Pero ¿qué jugador puede ser más importante para su equipo y que el equipo diga, nos lo quedamos otro año, lo volvemos a etiquetar o quizá le damos un contrato largo? ¿Josh Jacobs? Pues bueno, en el caso de Jacobs, primero a ver si juega, ¿no? Este año, porque él puede decir, pues, él no está obligado, finalmente no tiene contrato. Entonces, a ver si es que se brinca este año, no sabemos. Pero en el caso específico de comparar uno con el otro, pues yo me quedo con Jacobs. O sea, Jacobs fue el líder corredor de la liga. Líder en yardas terrestres. Sí, y además un equipo bastante regularcito, como son los Raiders. Y yo creo que el que debe estar ahorita lamentándose estas situaciones es Jimmy Garoppolo, porque finalmente pues dependía de él. Con los Vaqueros de Dallas, pues tienes una defensiva que es más o menos buena, un quarterback bastante regularcito, pero pues de cualquier forma Pollard es importante, pero creo que es más importante Jacobs para los Raiders que Pollard para Dallas. De acuerdo. Y ahora una pregunta similar. ¿Qué es más probable? Los últimos 2 jugadores defensivos del año han sido TJ Watt y Nick Bosa. ¿Quién es más importante para su equipo? O sea, ¿quién podría tener una mejor campaña y realmente ser el estandarte de su conjunto? Pues yo creo que Watt. Porque, vamos, Bosa es estupendo, ¿no? Sí. Pero está mejor armado San Francisco a la defensiva desde el punto de vista que los acereros. Entonces, inclusive recordamos el año anterior cuando, pues ¿qué era el primer partido de la temporada? Ándale, que viene la lesión ahí en el pectoral. Efectivamente queda fuera varias semanas y se notó. Y cuando regresó, se notó. Sí, ¿no? Entonces, yo creo que es más importante Watt que Bosa. Sí, no, y aquí yo tengo justamente los datos. O sea, TJ Watt se perdió 7 partidos la temporada pasada. En esos 7 partidos, Pittsburgh solo consiguió 8 capturas y 5 intercambios de balón. Solo provocó 5 intercambios de balón. Con TJ Watt en 10 partidos, 32 sacks y 18 intercambios de balón provocados. O sea, es otro equipo totalmente cuando TJ Watt juega y cuando TJ Watt no juega. O sea, de hecho, desde que lo seleccionaron en el 2017, Pittsburgh solo ha ganado un partido sin TJ Watt en el terreno de juego. Yo también coincido contigo de que TJ Watt es más fundamental para el éxito de los Steelers que Nick Bosa para el éxito de los 49ers. Ambos extraordinarios jugadores. Sí, Pittsburgh gana con TJ Watt 59, 26 y 12 es su récord con TJ Watt. Siguiente pregunta, Enrique. 5 head coaches nuevos en la liga. ¿Quién va a tener mejor año con su nuevo equipo? Tenemos a Frank Reich, Shane Steichen, Jonathan Gannon, Sean Payton y DeMeco Ryans con los Texans, con su equipo cuando era jugador. ¿Qué coach va a tener mejor año con su nuevo equipo en esta temporada? Pues yo creo que Sean Payton.
O sea, no hay que ir tan lejos. Hace un par de años, los Broncos era un equipo que se mencionaba que les hacía falta 2 que 3 piezas, ¿no? Y trajeron a Russell Wilson, pero trajeron a Hackett, fue un desastre. Pero yo creo que es un equipo que tiene más o menos el camino andado, o por lo menos ya echada a andar la máquina. Sí. Y Peyton es un muy buen entrenador jefe, y Russell Wilson, pues yo creo que no se le olvidó lo que hizo con Seattle. Ahí, güey. Pero sí, me emociona hablar de Russell Wilson. Aunque también dicen en Seattle que finalmente como que está sobrevaluado Russell Wilson, ¿no? Pero me parece que puede ser de estos 5 que mencionas el que le vaya mejor, sobre todo porque pues está un equipo pues, más o menos. Hay otros que son malísimos. Cambiar la cultura del equipo. Yo creo que Frank Reich con Carolina puede ser un caballo negro en la nacional. Sobre todo porque creo que es la división más... sobre todo por la división más accesible. Exacto. Sí, más desbalanceada. O sea, bueno, sí. Siguiente pregunta. ¿Qué es más probable, Enrique? ¿Que los Browns o los Raiders vuelvan a decepcionar esta temporada? Porque son 2 equipos que año tras año es... No, los Raiders tienen para competir. No, los Browns tienen para competir y terminan siempre decepcionando, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que vuelva a decepcionar? Que vuelva a ser el mismo cuento de siempre. Pues es que los Raiders hace mucho que no emocionan. Y los Browns no hace tanto tiempo. O sea, Baker Mayfield que llegó y efectivamente... Que no me recuerdes esa derrota en Wildcard contra Pittsburgh. No manches, cómo me dolió. Pues no, mira, o sea, les pasaron de una forma tan aplastante y contundente que mejor que ni te duela. O sea, duele cuando pierdes el tiempo extra de forma dramática. Ahí te aplastaron, te hicieron pedazos. Sí. Ya superando. Pero bueno, estoy en terapia. Pero bueno, y fue en esa misma postemporada donde estuvieron así de ganarle a Kansas City, que estaba fuera Patrick Mahomes por lesión. Y bueno, pues finalmente el equipo de los Jefes sacó el partido. Y de ahí para abajo, la relación también de Baker Mayfield con el equipo, se quemó el puente de ambos lados y Mayfield pues ahora ya está con Tampa. Compitiendo contra Kyle Trask por ser titular con Exacto, Tampa. Con lo que queda de los Bucaneros, ¿no? Pero yo creo que voy a decir los Raiders, que es más probable que decepcionen. Y la razón, o sea, no van a llegar al Super Bowl. La excepción para darle en la moda a Toño de Valdés. No. Ya se ha acostumbrado. Pero porque el Super Bowl va a ser en Las Vegas. No hay, o sea, la gente no está esperando que los Raiders lleguen al Super Bowl, creo yo. Pero pues siempre así como que una esperanza y un factor padre, y nunca antes se había dado, y de pronto se dio 2 años seguidos con Carneros y con Tampa. Pero yo creo que los Browns, vamos a verlos ahora con Deshaun Watson. O sea, Deshaun Watson sí regresa el año pasado, pero fue por ahí de la semana 11, 12 después de cumplir con su castigo, después de prácticamente 2 años sin jugar. Sí. Entonces no se podía contar. Pero bueno, tienes 2 muy buenos corredores. Watson pues es un buen mariscal de campo. Entonces yo creo que le debe ir peor a los Raiders que a los Browns. Yo creo que también sí, los Raiders, me parece mejor roster el de Cleveland, una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Y sí, como dice Enrique, no valía este año que regresó Deshaun Watson porque no estaba en forma, no tuvo una temporada baja completa para conocer el sistema, para conocer a sus compañeros. Todo fue ya con la bola rodando, así a mitad de temporada. Entonces vamos a ver si puede llegar a hacer ese quarterback que se veía en Houston, donde incluso llegó a tener consideración a jugador más valioso en alguna temporada. Pero sí creo que los Raiders van a ser peor que los Browns. Perfecto. Pues bueno, aquí amigos voy a quemar, si les parece, mi segundo tiempo fuera para dar la siguiente pista de la trivia con la que iniciamos. Y es justamente que en uno de los 2 partidos donde se anotaron 76 puntos, que es el récord de unidades combinadas en un partido inaugural, se dio entre un duelo de pasadores que uno terminó siendo el más valioso de esa campaña y el otro terminó siendo el jugador ofensivo del año, ¿no? Entonces ahí hagan memoria, hagan sus cuentas y bueno, este es uno de los 2 juegos donde se lograron acumular 76 unidades. César, ¿te parece si vamos a la siguiente sección que se llama las sobrereacciones?
A ver. Emoción. Vamos a dar una serie de aseveraciones, Enrique, y tú dirás si estamos exagerando o no. O sea, ¿la desmientes o la confirmas? Me dice, Carlos, ¿estás pero loco? ¿Estás drogado? O me dices, no, la neta es que sí tienes. Sí tiene algo de razón. Este enunciado justamente, ¿no? Y vamos a comenzar con, a ver, la primera sobrereacción. Los Kansas City Chiefs ya son la nueva dinastía de la NFL. ¿Desmientes o confirmas? ¿Cómo era lo de drogado y esas cosas? Sí, ya que se me ha metido aquí una... Yo creo que les falta, o sea, evidentemente es un gran equipo. Decía hace un momento que es muy difícil olvídate de conseguir 2 títulos en un corto espacio de tiempo, simplemente por la cuestión del tope salarial de la agencia libre, pero todavía les falta. O sea, hablar de dinastía pues es hablar de los Patriotas, es hablar acerca de los Acereros, es hablar acerca de Green Bay. Y Kansas City es un muy buen equipo, pero todavía no es. Aparte, a lo largo de la historia como que estamos acostumbrados a que mínimo tienen que tener 3 anillos, ¿no? O sea, si nos remontamos desde 1970, que es la fusión donde ya se consolida la liga como hoy la conocemos, pues los Steelers de los 70, 4 anillos, ¿no? En los 80, los 49ers, 4 anillos también. El quinto lo ganan ya en los 90 con Steve Young. En los 90, los Cowboys, pues 3 anillos. Y la dinastía de los Patriotas la puedes ver como un aglomerado de 6 anillos. O la puedes partir en 2, ¿no? 3 al inicio de los 2000, 3 al inicio de los 2010, ¿no? Entonces, yo creo que sí necesitan al menos uno más para ya consolidarse como dinastía. 3 jugados, pero sí, igual y con un tercero ganado ya se consolidaría. Siguiente enunciado, Enrique. El trade, el intercambio por Aaron Rodgers a los Jets va a ser un fracaso. No mencionamos esto hace rato. La prensa de Nueva York. ¿Qué va a pasar cuando se empiece a tambalear un poquito? El récord esté un poco negativo. Va a ser un fracaso Aaron Rodgers a los Jets. O sea, tú dirías que si los Jets, en la estancia de Rodgers, sea 1 año, 2 años, lo que sea, si los Jets no llegan a un Super Bowl, ¿se consideraría como un fracaso el trade por Rodgers? Habría que considerar las circunstancias, porque a lo mejor no llegas a Super Bowl y no lo ganas, pero pues a lo mejor ganas la división y a lo mejor tienes buenos partidos en playoff, en fin. Y pues sí, como se mencionaba hace 12 años que no llegan a la postemporada. Sí, enfrentar a la prensa de Nueva York es muy fuerte. No es como la prensa de Green Bay, desde luego. ¿Hay prensa en Green Bay? No, hay prensa. Con todo respeto a los Packers. Comprada por Rodgers, ¿no? Sí, pero sí. Sí, o sea, son 100,000 habitantes. Es una cosa... Tuve la oportunidad de estar ahí hace algunos años y es una ciudad de fútbol americano. Fútbol americano. Pero bueno, hay distintas formas de medirlo, yo creo. Por supuesto, el número 1 es si gana el Super Bowl. Sí. Pero a lo mejor no lo ganan ni se pueda considerar que es un éxito. Ahora, si no se meten a la postemporada, si no consiguen victorias en postemporada, entonces sí sería un fracaso. Sí, de acuerdo. A ver, la siguiente sobrereacción. ¿Desmiente o confirma, Enrique? Las Águilas de Filadelfia sufrirán la resaca de haber perdido el Super Bowl 57. Mencionabas que tiene el calendario más complicado de la liga. Y también hay otra estadística. Los últimos 17 mariscales de campo que han perdido su juego inaugural en el Super Bowl no han podido regresar. ¿Crees que le pueda pasar a Jalen Hurts eso? Yo creo que tiene que ver también con la competencia que tengas. Y la competencia en este momento para mí es San Francisco. No sé, hablar de resaca... sí perdieron de forma dolorosa el Super Bowl. Sí, Jalen Hurts tuvo un partidazo, pero también la regó en una acción importante que marcó diferencia. Pero yo creo que deben ganar la división. Y es un equipo muy sólido que se reforzó muy bien vía draft, que perdió algunos elementos, justamente la cuestión del talento. Para conservarlo con la cuestión del tope salarial es complicado. Sí. Pero a mí me gusta Filadelfia para pelear con San Francisco por el vuelto al Super Bowl. Y me parece que la primera ronda de draft es extraordinaria, ¿no? De Filadelfia, con Carter y con Nolan Smith. Me parece que fue Georgia. 2 de Georgia, me parece que se reforzaron bien. Y aparte, pues no hay que olvidarnos de que fue una defensa que consiguió 70 capturas la campaña pasada
que es la tercera mayor cifra en la historia del NFL. Aunque estuvieron de noche en el De Super noche Bowl, no consiguieron ni una, ¿no? Sí. Y también podría decir, bueno, es que los mariscales de campo contra los que se enfrentaron, pues no eran de tan primer nivel ni los equipos, pero pues aún así conseguir 70 capturas en una campaña está pesado. Pero bueno, veremos si pasa, sí, ¿no? Y perdiendo a sus dos coordinadores, creo que ese va a ser el golpe más duro, yo creo, para los Eagles. Ahora, Enrique, los Bills que quieren regresar a un Super Bowl, ojalá para ganarlo, pobres, 4 perdidos seguidos. Los Bills ganan el Super Bowl, el enunciado. ¿Sí o no? ¿Tú crees que Josh Allen es un espectáculo, sus pases, cómo corre, pero en los últimos 2 años, 50 turnovers, 29 intercepciones, 21 fumbles perdidos? ¿Los Bills para ganar el Super Bowl? ¿Sí o no, Enrique? Pues mira, esto es lo que mencionaba, esa ventana, ¿no? Esa ventana que es esperan que, ahorita me estaba acordando de Garibaldi, de aquella canción de la ventanita de rojo, se me cerró. Sí, se me cerró. Entonces, bueno, esperemos que no se les cierre a los Bills de Buffalo, que parten desde mi punto de vista otra vez como serios contendientes junto con Kansas City, incluyo también desde luego ahí a los Bengalíes de Cincinnati, claro. Pero tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora porque luego, si es que vas a tener que pagar más sueldo para Allen y conservar a 2 que 3 figuras a la defensiva, el panorama ya se te hace mucho más complicado porque ya no puedes mantener ese núcleo que te lleva para ser una potencia, ¿no? Sí, aparte porque digo, Von Miller ya veterano, por parte de la defensa, el tema de Stephon Diggs, ¿no? O sea que también está buscando mucho protagonismo que puede meter un poquito de... Como pasó con Minnesota, ¿no? Como pasó con Minnesota y como pasó también en su momento, digo, es otro jugador, ¿no? Pero Antonio Brown con Pittsburgh, ¿no? Que quería protagonismo, quería más pelotas, no le bastaban la cantidad de targets y recepciones. Entonces son jugadores que suelen también desgastar un poco el vestidor y creo que eso también influye en el que se pueda cerrar la ventana para Buffalo. Entonces tú sí dirías que es ahora o nunca para Buffalo. Definitivamente. Ahora o nunca para Sean McDermott también puede estar un poquito en la silla. Y aparte ahora ya se va a hacer cargo también de la defensa, ¿no? Leslie Frazier se va a tomar un año sabático y a Sean McDermott tomará el rol también de coordinador defensivo. Yo también estoy de acuerdo contigo. Me gustaría ver mucho a Josh Allen ganar un Super Bowl. Me parece que es de los mejores mariscales de campo de la liga hoy por hoy. Y también Buffalo, pues es una afición histórica, ¿no? O sea, que creo que ya merece, después de tantos descalabros, tener una alegría. Pues sí, de que todo se echó a perder, sobre todo el primer Super Bowl que perdieron, ¿no? Fue el que más cercano estuvo. Exactamente, o sea, hubiera sido muy distinto si Norwood conecta ese gol de campo contra los Gigantes y pues quién sabe qué hubiera pasado. O sea, finalmente el mérito de llegar a 4 Super Bowls consecutivos, ahí está. La bronca es que los perdieron todos. Sí. Pero hubiera sido una historia completamente diferente. Tuvieron que pasar, ¿qué? 30 años para que otra vez estén ahí, ilusionando a su afición. Pero pues no logran carburar a fin de cuentas, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues sí. A ver, la siguiente sobre reacción. Ya habíamos hablado de... Vamos a hablar de Bill Belichick. A ver, Bill Belichick tendría que estar en la silla caliente de no ganar mínimo un juego de playoffs esta temporada. O sea, si Bill Belichick no gana mínimo un juego de postemporada, ya deberían de ponerlo como en la silla caliente. O sea, ya Robert Kraft tendría que considerar el posiblemente cambiar de entrenador en jefe. Pues yo creo que sí, porque finalmente es un negocio y el deporte también es una cuestión ingrata. Porque eres tan bueno como tu partido más reciente y puedes tener un cierto margen. Y ese margen se lo ha ganado Belichick, ganando 6 Super Bowls. Pero dicen, pues yo no estoy ahí, pero dicen que la forma en la que está manejando al equipo Belichick como que no le gusta a la familia Kraft, en donde estás trayendo a una serie de jugadores que pueden ser, no sé, a lo mejor 3 para hacer la función de 1, pero que ese 1 sea un superestrella y además probado, para que te dé un impacto inmediato. Es algo que no está pasando con los Patriotas, que además si ves el roster y se ve la competencia que tiene en la división, pues aparentemente va a quedar en último lugar. Y este proceso de reconstrucción está llevando mucho más tiempo de lo que se pensaba.
pasaba. Sí. Brady, pues sí, él te solucionaba gran parte del problema y luego le sacaba auténticamente agua a las piedras. Pero ahora, pues Mac Jones no es Brady y tampoco está rodeado de gente, ¿no? Entonces yo creo que sí, la paciencia se puede estar acabando. ¿Sabes? Un dato rápido. Está a 30 victorias de Don Shula, de ser el entrenador con ganador. más victorias en temporada regular. Quizá le podrían respetar eso, aunque me suena que no lo va a hacer mínimo en 4 años. 30 victorias. Como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Sí. Aguantas 4 es años mucho tiempo, es mucho tiempo. Y además, aguantará él más años, porque él ya tiene 71 años. Sí. Entonces ya es llegando a los 75. No, y también digo, hay que recordar que, en su momento fue entrenador en jefe de Cleveland, ¿no? De los Browns. Solo ha pasado a postemporada en 2 ocasiones sin Tom Brady, con Cleveland en el 94 y en el 2021 con Patriotas. Y ha tenido 7 temporadas perdedoras sin Tom Brady y también su récord acumulado de victorias y derrotas es negativo sin Tom Brady. Entonces, sí creo que si los Patriotas no dan ese salto, sí podría estar en la silla caliente de Belichick. Yo coincido contigo. Creo que la única cosa que haría que la familia Kraft diga, a ver, te aguantamos, es la marca de Don Shula. Va a decir, nuestro entrenador en jefe rompió la marca de victoria. Pero a costa del negocio y a costa de tener un equipo que esté peleando. Sí. Yo, la verdad, sabes, Bill, muchas gracias. Es lo que hizo Jerry Jones con Tom Landry. O sea, llegó y sabes qué, pues muchas gracias por todo, pero pues ahí nos dan. Ahí viene Jimmy Johnson. Sí, claro. A ver, la siguiente sobrereacción. Desmiento o confirma. Trevor Lawrence demostrará que merece ser considerado como un quarterback de élite. Yo creo que sí. Creo que Trevor Lawrence es un cambio radical el que se produjo cuando Urban Meyer no sabía ni los nombres de los jugadores. O sea, así de sencillo. Entonces se va Urban Meyer y llega Doug Peterson, que además fue mariscal de campo, fue campeón con el equipo de las Águilas de Filadelfia y se notó de inmediato la transición con Trevor Lawrence. Y además Jacksonville es un equipo que ilusiona, que emociona, es un equipo de esos que tienen folclore, que tienen colorido. Y creo que Lawrence viene bien a ese equipo y yo creo que sí puede ser un quarterback de época. De acuerdo, y bueno, aquí vamos a quemar el último tiempo fuera para dar la respuesta de la trivia y luego regresando nos gustaría hacerte unas pequeñas preguntas, Burak, de Enrique, de tu trayectoria como comentarista deportivo. La respuesta a la trivia de cuál ha sido el récord de puntos anotados en un partido inaugural combinados y que se ha dado en 2 ocasiones, que son 76 unidades, pues fue en la temporada 2011 cuando se enfrentaron los Packers contra los Saints. Aaron Rodgers terminó siendo el MVP esa temporada, Drew Brees el jugador ofensivo del año, y la otra en el 2013 cuando se enfrenta Baltimore contra los Broncos de Denver, y bueno, ahí Manning lanza 7 pases de anotación, ¿no? Que empata el récord histórico. Entonces en un momento regresamos después de justamente esta respuesta para preguntarle a Enrique Burak algunas cosas sobre su gran trayectoria. Y bueno, amigos, antes de despedir el podcast, pues sí nos gustaría mucho conocer un poco más acerca de una personalidad tan importante dentro de los medios de comunicación y del periodismo deportivo como Enrique Burak. Entonces tenemos unas preguntas ráfaga y bueno, ya nos contarás algunas cosas un poquito más personales también de por qué te hicieron llegar a querer ser comentarista deportivo y demás. Y la primera es, ¿quién es tu jugador favorito? O sea, a lo largo de la historia, ¿cuál fue el jugador que más de la NFL que más te inspiró, que más te gustaba verlo jugar? Pues mira, de la americana, te voy a decir una cosa. Mi primer ídolo deportivo, y luego te voy a decir mi primer ídolo de la NFL. Okay. Pero mi primer ídolo deportivo fue Enrique Borja. Okay. Yo le iba a la América en aquella época, ya no. ¿Qué pasó, Enrique? Pero bueno, el carisma de Enrique, la capacidad que tenía para hacer golazos y goles con la nariz o con la pompa. Sí. Y además fueron 3 títulos de goleo de manera consecutiva y una América que realmente me cautivaba, y con Carlos Reynoso, que también llegó a ser ídolo mío. Entonces fue una gran época. Aquella del principio de los 70. Claro. Y luego empecé a ver la NFL y por mi papá, que le iba a los Vaqueros de Dallas, veíamos los partidos de Dallas, y Roger Staubach. Claro. O sea, la verdad... Capitán América, Roger the Dodger. La elegancia que tenía, la capacidad que tenía.
Además llegó tarde a la NFL porque él fue a cumplir su servicio a la Marina, fueron 4 o 5 años. Y sobre todo esa capacidad para regresar en los famosos últimos 2 minutos que sacó aquel libro que se llamaba Tiempo Suficiente para Ganar. Ajá. Entonces fue mi primer ídolo dentro de la NFL. Y aparte que también era un scrambler, ¿no? O sea, que también extendía bastante bien las jugadas, cosa que a Tom Landry no le encantaba, ¿no? Al inicio, pero pues luego se convirtió en un aspecto fundamental dentro de su juego. Era más atlético de lo que se veía. Claro, y que además en un principio pues no era el quarterback titular indiscutible, porque había una época en la que se alternaban él y Craig Morton, hasta que finalmente, bueno, se queda Roy Staubach. Siguiendo por esa línea, ya nos confirmas que le vas a Dallas. Puede que no sea Dallas, pero tu equipo favorito de la historia de la NFL, o sea, un año, digamos. Pues si los Cowboys del 77 o los Cowboys del 92. Sí, digo, no tiene que ser Dallas, pero pues seguramente será alguno de Dallas. Veremos. Pues sí, digo, te podría decir Dallas, aquel que ganó el Super Bowl 12, que fue cuando yo empecé a ver ya poquito más cotidianamente la NFL y involucrarme mucho más en ella, que le ganaron el Super Bowl a los Broncos de Denver, por cierto. Y además Morton era el quarterback de Denver. ¿Perdón? Morton, que había competido en su momento con Staubach, era el quarterback de Denver. Exactamente. Y el Colorado Miller, que era el entrenador en jefe de los Broncos en aquella época. Y además había visto, recordaba más o menos entre nubarrones el Super Bowl que habían perdido en contra de los Acereros de Pittsburgh. Al año siguiente me lo perdieron contra Pittsburgh. Sí. Que luego ya vino aquel partido donde Neil O'Donnell nos hizo el gran favor de tener un juegazo. De lanzar puras intercepciones. Y en donde Dallas le gana a los Acereros y donde pudo descansar mi alma. Y bueno, desde luego las épocas con Jimmy Johnson. Pero yo te diría el año Super Bowl 12. Es el año Super Bowl 12. Momento favorito en la historia de la NFL. Momento favorito. Puede ser alguna jugada, algún evento, algún hecho. Pues yo creo que fue el primer Super Bowl que tuve la oportunidad de cubrir. Que fue el Super Bowl 20, que fue en Nueva Orleans, que fue Chicago en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. En mi vida me imaginé que iba a tener chance de ir a un Super Bowl. Jamás. De hecho, tenía un amigo que, fíjate, tenía palco en el Azteca. Y además su papá lo llevaba todos los años al Super Bowl. Era una maravilla. Sí. Y bueno, luego buena onda nos invitaba al palco, al Super Bowl no, pero al palco sí. Entonces yo nunca imaginé que tuviera chance de ir a un Super Bowl, pero bueno, se dio la oportunidad de primero entrar a Televisa y luego también que una desbandada entre comillas, ¿no? Que se va Víctor Cerrato, se va Roberto Queosellán, se va Fernando Von Rossum, la cola avanza y entonces pues ya nos quedamos 3 muchachos en aquella época, Toño, Pepe y yo. Y entonces, bueno, ir a ese Super Bowl que fue malísimo, por cierto, malísimo. Por paliza Chicago. 46-10, pero yo te diría que es eso. El Super Bowl 20. Y por ahí, tu Super Bowl favorito, o sea, quizá ese lo cubriste, has tenido la oportunidad de estar en innumerables, pero por el partido, por el juego, por el resultado, por las jugadas, por la narrativa, la historia, ¿cuál ha sido tu Super Bowl favorito? Pues bueno, los primeros a los que fuimos eran palizas. Y ya después fueron partidos muy cerrados. Y aparte era la nacional, ¿no? Siempre ganaba la nacional. Pues sí, también. El primer Super Bowl parejo que tuvimos fue el 23, que fue el de San Francisco contra Cincinnati en Miami. Donde Pep Segar estaba ligando, por cierto, y era la hermana de... Me contaste la anécdota. Sí, no. Oye, pero ya estaría desentendido, ¿no? Ya... O sea, enviudado. Pero con una herencia maravillosa, ¿no? Pues no sé qué tanta lana tendría la señora, pero bueno. Pero yo me quedo con el Super Bowl de Arizona contra Pittsburgh, que fue en Tampa, que fue un juegazo. ¿Qué juego? Que además parecía que Kurt Warner podía ser campeón con 2 equipos diferentes. La devolución de James Harrison, pase interceptado 100 yardas cuando estaba terminando la primera parte. Y luego, cuando parecía que Arizona iba a ganar, hasta que viene, y es tu mero mole, estás feliz de la vida, el pase de Roethlisberger para Santonio Holmes, que además en el palco que teníamos en Tampa, pues estábamos justo en una de las esquinas. Ajá. Y fue justo abajo de nosotros. O la esquina donde Santonio Holmes baja la pelota. Exactamente, además pues, con las puntas de los pies ahí, ¿no?
Entonces, yo creo que ese Super Bowl extraordinario. Muy bueno, vamos, independientemente de los Super Bowls de Gigantes en contra de Patriotas, fue muy bueno. El de Seattle en contra de Patriotas también. Pero yo me quedo con ese. Sí, no sé, fue un juegazo y sí, ahorita que lo estabas platicando se me salieron las lágrimas. Sí. Tan solo de recordarlo. Le pone la piel chinita. No, sí, literalmente sí. Es que sí fueron dos de las mejores jugadas en la historia del Super Bowl, fueron en ese partido, en mi opinión. Estaba creo que un poquito de la mano. Momento favorito en la historia del Super Bowl. Podría ser una jugada, podría ser algo que haya acontecido en el juego. Bueno, yo creo que puede ser, hablando de una gran jugada, hablamos acerca de esta de San Antonio Holmes, pero yo creo que puede ser la de Gigantes en contra de Patriotas, esa jugada en donde Eli Manning parecía que lo iban a capturar y en donde mete el pase y entonces David Tyree se quedó con el balón así, ¿no? En el casco, que por cierto fue la última recepción en la carrera de Tyree. O sea, luego se lastimó, fue con los Cuervos, no pasó nada con él y se retiró. Y bueno, eso fue lo que le dio finalmente a los Gigantes la victoria, ¿no? Hay otra jugada que tengo más marcada todavía, que es el Super Bowl 13 de Dallas contra Pittsburgh. Cuando Roger Staubach mete el pase, Jackie Smith, ese gran ala cerrada de los Cardenales, sí, que lo había retirado, lo había sacado del retiro Tom Landry. Sí. Gran ala cerrada. Gran ala cerrada. Lamentablemente se le recuerda por esa jugada, pero en realidad tuvo una muy buena carrera, ¿no? Claro, y le metió el balón entre el 8 y el 1. Sí. Y se le fue. Y ganó Pittsburgh ese Super Bowl 35-31. Pero bueno, yo creo que puede ser esa jugada de Eli Manning. De Eli Manning, sí, con David Tyree, maravilloso. La siguiente, Enrique, ¿quién sería tu figura, no ahorita, no presente, quizá cuando estabas más chavo y buscabas qué hacer con tu vida? ¿Quién es tu figura a seguir en el periodismo deportivo? Pues mira, yo creo que gran culpable de que me dedique a esto es Ángel Fernández. Okay. El mejor narrador de fútbol que ha existido en este país. Muchos lo imitan, muchos lo imitaron. Y nadie le puede llegar siquiera a los talones. Sí. Una cultura, una sagacidad, una imaginación. Con Ángel era mejor verte un Veracruz contra Laguna que un América contra Guadalajara. Por esa emoción que ponía muchos de los apodos. O sea, y además buenos, porque ahora hay muchos que ponen apodos sin razón, pero muchos de esos apodos que, bueno, pues han trascendido 30 y 40 años. Claro. Ángel, que por cierto inició en el base y en el box, y pues dijo el señor Azcárraga, ¿quién es el mejor narrador disponible? Pues Ángel Fernández, y pues que venga Ángel Fernández, que Ángel no sabía nada de fútbol, más de sus primeras narraciones cuentan que le ponía, había alguien así con un cucurucho, y le decía Sánchez, Pérez, López. Y en fin, entonces yo me quedo con Ángel Fernández y él fue una gran influencia en mí y para mí él. Qué maravilla. Sí, no, la verdad es que una leyenda también dentro del comentarismo y del periodismo deportivo. ¿Anécdota favorita como comentarista deportivo de la NFL? Hace rato nos comentabas algo ahí del Super Bowl de Washington. Si tuviste la oportunidad de entrevistar a algún jugador, Pues sí, bueno, hemos tenido oportunidad de hacer cosas, pero de lo que más recuerdo fue justamente ese primer Super Bowl, en donde el día de medios era mucho mejor antes a como lo hacen ahora, ¿no? Ahora hacen el Opening Night, pero pues ya perdió parte de su chiste. Entonces antes los jugadores llegaban uniformados al estadio, donde se jugaba el Super Bowl, ahora ni siquiera es el día de medios en el estadio. Sí. Y entonces era un equipo, una hora, y luego había una hora ahí de receso. Por cierto, daban desayunar bastante bien. Y luego, y bueno, aprovechaban para tomarse la foto oficial en el estadio, y luego venía el otro equipo. Pero en aquel era enero del 86. Okay. Pues Toño, Pepe y yo bastante mocosos, faltos de experiencia, sin internet ni nada de esas cosas. Toño ya había ido al Super Bowl un año antes, pero para Pepe, para mí era el primero. Entonces llegamos al estadio del Superdomo para el día de medios. Ajá. Y resulta que ya había pasado Patriotas y ya se habían ido. Okay. Y los Osos ya había pasado su hora y ya se estaban yendo. Okay.
Y en aquella época nosotros teníamos que recabar mucho material para un programa que pues era icónico en la época, lo fue, que era la noche previa al Super Bowl. Y un programa de 1 hora, 2 horas, no sé qué. Y entonces nos íbamos a quedar sin ese material. Y literalmente los jugadores ya se iban. Y ahí pues caminando, entrevisté a Otis Wilson, que era linebacker de los Osos de Chicago. Y ya después, los días siguientes fuimos al hotel, pero ya no era lo mismo, ya era en el estadio, ¿no? Claro. Entonces me acuerdo mucho de eso. No es positivo, pero sí me acuerdo mucho de eso. Me dejó un trauma. Memorias. De ahí todo ha mejorado, sin duda, ¿no? No, bueno, pues ahora ya si no llegas a los eventos, pues o sea, ya todo. Ya lo que te quedaste, aquí. Sí. Sí, no. Que te quedaste jetón, ni internet existía. Ajá. Bueno, última pregunta. ¿Película favorita de fútbol americano? Sí, hay muy buena. Hay una que me gusta mucho, que es a mí me encantan los hermanos Marx. Ok. Groucho Japos de Puchico, extraordinarios, es de los años 30 esta película. Un humor negro, ácido, muy buena. Más adelante la película de Compañeros, que se ha hecho una película para la televisión o para el cine, ¿no? La historia de Gale Sayers, también de Brian Piccolo, de los Osos de Chicago. Muy emotiva. Sí. La primera de Golpe Bajo, con Burt Reynolds. Esa fue muy buena. Fíjate, la segunda no la he visto. La de Adam Sandler. No está mala, ¿eh? Yo más bien no he visto la primera. Me falta ver la primera. Y luego me acuerdo, alguna vez fuimos yo nací en San Luis Potosí y fuimos de viaje a San Luis y mi papá y un amigo que tenía en San Luis fuimos a ver con Charlton Heston, que se llamaba El Número 1, que era un quarterback. Buena película. Pero yo creo que de mis favoritas, dije como 500, pero El cielo puede esperar. Ok, ya se fue. Sí. Es una muy buena película también. Ahora, te queríamos igual hacer algunas preguntas. Evidentemente sabemos que los tres amigos pues ya son icónicos, son realmente figuras dentro del periodismo deportivo o entrañables. Y quería preguntarte un poco de Toño y de Pepe con algunas preguntas de quién es más probable que haga ciertas cosas dentro de las dinámicas que tienen, o sea, dentro de las coberturas que hacen. A ver, ya sea Pepe, Toño o tú, también puedes ir yo. ¿Quién es el último en estar listo en las coberturas? Normalmente. José Bicentenario. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es el que llega siempre, casi siempre. ¿Y mínimo trae buenas excusas o no da explicaciones? No, nada, le vale madre. Sí, Pepe ya está en una época, dice, y además tiene razón, dice, yo ya le perdí el miedo al ridículo. Y entonces, pues sí, siempre quedamos de vernos a 1 hora. Sonia Alarcón era muy estricto, muy estricto. O sea, si decías a las 8 de la mañana que nos vamos, era estar a las, o sea, si puedes 7:59. Si llegabas a las 8:01, o sea, molesto y dando vueltas y carajo, mano, nunca podemos salir, nos cae hecho al. Y luego a lo mejor tenías que tomar un avión, llegabas al aeropuerto. Y como él te estaba tanto tiempo antes, llegabas al aeropuerto, carajo, mano, yo ahora que vamos a estar aquí 3 horas. Oh. Pero sí, digamos que de 10 veces que alguien llegue retrasado, Pepe 7 u 8. De los tres, ¿quién es el más animoso, el que más emoción les mete, el que le saca la sonrisa a los otros? Pues es que somos muy diferentes. O sea, Pepe, por ejemplo, cuando vamos a empezar una transmisión, siempre lo primero que dice es vamos a divertirnos. Ok, qué padre. Y Toño es el optimista número 1 del planeta. Sí, ¿no? Se le ve. Y Pepe pues, también tiene sus puntadas. A mí me gusta mucho el humor negro. Y entonces, pues de vez en cuando saco algunas cosas. Entonces, yo creo que cada quien tiene su estilo. Sí. Ajá. ¿Y el más malhumorado? Creo que Pepe ya es el heredero de las glorias de Sonia Alarcón. Y putón y malhumorado. No, bueno, es broma. Pero no digo, la verdad es que la gran mayoría de veces llega a tiempo. Pero digamos que de cuando nos llegamos a retrasar, claro. Ahí está Pepe. Y yo también a veces me pongo de malas. Me pones de malas. Todos tenemos Como todos tenemos nuestros días. Nuestro lado. ¿Quién es? Igual y vas a decir que Pepe
por las llegadas tarde, ¿quién es el más dormilón? ¿Quién se le pegan las sábanas, las Toño. almohadas? Toño. O sea, El más dormilón es Toño. O sea, no se puede quedar dormido en cualquier lado. O sea, Sí. que estás en un autobús y se queda dormido. O en el sea, avión que es se el queda dormido. peor copiloto de la historia. El peor. No, y bueno, se va manejando peor, ¿no? Imagínate que se queda dormido ahí bueno, manejando. Nunca es el o sea, piloto. Por eso siempre es copiloto. Hubo una época en la que, porque pues, rentan el coche a nombre de alguien. Entonces, rentaban el coche una época a nombre de Pepe. Ok. Pero después de literalmente jugarnos la vida en un par de ocasiones, pues hubo otra vez después de eso que le rentaron el nombre, el coche su nombre. Saliendo de la agencia, ahora sí que cambio de piloto, ¿no? Bueno. Y a partir de ese momento ya el driver soy yo. Pero El conductor designado. el conductor designado, y entonces Pepe siempre se sienta atrás, Ajá. Toño se sienta a la derecha, pero pasan 3 minutos y se ajetó. Ok. No le puedes confiar el Waze para llegar a un lado, ¿no? nada. ¿Y quién es el más comelón o el más antojadizo? Así, el que en las transmisiones trae aquí su Bolsa de su papas. bolsa de papas, unos su- dulces. El más su combo antojadizo amigo, su... es Toño. Pero en las transmisiones, sobre todo, son largas. O sea, Toño y yo comemos. O sea, sobre todo si viene un domingo que hacemos blitz y luego el partido de las 3. Pepe hace el de aficionados y luego hace el de las 3. Nosotros siempre pedimos de comer. Siempre. Y agarras ahí un momentito, unos 5 minutos, en donde a lo mejor no nos oyen, o a lo mejor entre los comerciales o el medio tiempo. Pero Pepe es un fakir. Ok. Fakir. O sea, hay veces que tienes unas papitas. Y dices, oye, ¿quieres un...? Oye, Pepe, no, cómete una, hombre. Ok, agarra, la toma y la pone a un lado. Le parte un pedacito. Para Sí. los ratones, ¿no? Ajá. No, de hecho, el domingo pasado fue un caso extrañísimo porque Rudy Álvarez, nuestro productor, nos pidió pizza. Ajá. Que también es una cosa rarísima que nos pidan Que algo de nos pidan, comer. ajá. Pero bueno, nos tengan pidió el pizza. detalle, Y estaba ajá. muy buena la pizza. Ok. Y literalmente obligamos a Pepe a que se la comiera. Y bueno, sí comió pizza y todo esto, pero no le gusta. Simplemente no le gusta. Le gusta comer en casa, no es más como de... Pues sí, pero oye, son Se muchas puta dices, horas, no, man. 24 horas y no has comido, ¿qué onda, no? Sí, no, son días largos y no come. Muy bien. Sí, oye, y regresando a eso de lo animoso, de lo chistoso, ¿quién cuenta los mejores chistes? Sí dijiste que cada quien su estilo, pero tú dirías con cuál te ríes más. O sea, hay alguno con que, los tuyos, que le tal vez. gusta, que le gusta así como la comedia o hacer como chistes o... Fíjate que no contamos chistes. No no se cotorrea, o sea, entre no sé, ustedes... no No, o sea, sé. digo, nos Sí se cotorreamos a cotorrea, Pepe, ¿no? ¿no? Ajá, Pero- Pepe, sí. Lo traen de bajada al que luego sí Pepe. nos pasamos de lanza, la verdad. Pero así, oye, fíjate que estaba Pepito y la verdad no nos contamos No, chistes. cuenta Sí, no, pero un cotorreo entre ustedes, Ajá, ¿no? sí. Más que nada. No, pero pues, digamos que son cosas que van saliendo. Que van saliendo, ¿no? sí. Ajá. ¿Y quién es el más obsesivo? Digo, creo que podría ser Pepe por lo que nos estás contando, pero alguien así que sea muy picky, ¿no? O sea, muy obsesivo con algo. Quiero que sea esto de tal manera o... Yo creo que todos a su modo, pero creo que es que Toño fluye y fluye muy bien. Yo creo que por eso nos hemos llevado también durante tanto. O sea, Toño fluye. Y Pepe básicamente también. Hay veces el que más se llega a molestar, si íbamos a ir a una pieza y no entró, o si es que íbamos a hacer algo que finalmente no entró, básicamente soy yo. Ok. O sea, yo soy el Entonces, más sangroncito. Honesto. Hay que ser Sí. honesto. Hay que ser Oye, honesto. ¿y quién dirías que es el más rebelde? Que va contra la producción Sí, a soy veces, rebelde. que tiene sus propias ideas y quiere implementarlas, igual y va de la mano un poco del ser obsesivo, quiere hacer lo suyo. ¿Quién es el más rebelde? Ajá. Pues ahí veo un par de vertientes. O sea, una, pues más que rebelde, porque bueno, finalmente tampoco vas a hacer las cosas así y le vas a dar en la torre de la transmisión, pero el que más se expresa que, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Bla, 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 soy yo. Ok. Y el más rebelde últimamente, el que le vale madre todo esto. Sí, O sea, hemos como encontrado ya el le lado perdió B el medio, de el miedo. José Bicentenario. El lado oscuro se ha ido, al lado Exactamente. Sith se ha El lado ido. oscuro se está aclarando. Sí. Y a ver, digo, creo que ya con los años cada uno me imagino que tendrá su cuarto en las transmisiones o cuando o cuando tienen que ir a cubrir algún evento, ¿no? Pero cuando les tocaba compartir cuarto, ¿con quién te gustaba más compartir cuarto? O sea, o con quién preferirías compartir.
O sea, sí, en un principio sí compartíamos. Ahorita sí es una maravilla cada quien. Pero con Pepe me tocó, creo que las primeras veces. Y es más, era curioso porque este Super Bowl en Nueva Orleans. Ajá. O sea, ha mejorado todo, pero de una manera notable, ¿no? Desde que tenemos cada quien su cuarto, hasta la cuestión de los viajes, la cuestión de los hoteles. Ajá. Pero en aquella ocasión que fuimos a Nueva Orleans, que además hicieron la reservación al 5 para las 12, estábamos en un motel que además se acababa de quemar poquito tiempo atrás, el Peacock Inn. Y que además había otro Peacock Inn por ahí. No había Waze, no había nada. Para dar con el hotel fue una cosa terrible. Ajá. Y el sábado, porque además estuvimos en friega toda la semana, para preparar el partido, pues hasta el sábado en la noche. Okay. Y con nuestro altero de periódicos, ¿no? Y nuestro cuarto pues daba a la calle, literalmente. Y bueno, había una serie, un relajo ahí de... Y no sabías te iban a meter al cuarto, ¿no? Total que atrancamos la puerta del cuarto, Pepe y yo. Ajá. Con cierto miedo. ¿Y haciendo guardias o cómo se...? Casi, ¿no? Pero con Pepe sí había que meterse primero al baño. Porque se tardaba 2 años, ¿no? Y con Toño, la verdad, pues muy ágil la cosa. Ajá. Muy ágil. Baño vaquero y vamos. No, digamos que bien, pero rápido, ¿no? Ajá. Alguna vez estábamos en una serie mundial. Íbamos de Nueva York a San Diego. Ok. Y fue a fines de los 90. Tenemos que hacer escala en Phoenix. Y en eso, yo no sé qué pasó. Nos quedamos dormidos y era la época también en la que pues hablabas a la recepción, oiga, pues despiérteme a tal hora, no sé qué, ¿no? Total que nos despertamos en la torre, o sea, ya era un vuelo que salía a punto a las 8 de la mañana, teníamos que salir del hotel a las 5 de la mañana. Nos dieron coche en aquella ocasión, que ya cuando vamos a Nueva York ya no pedimos coche. No había Waze, no había nada, o sea, por obra del Espíritu Santo llegamos Toño y yo al aeropuerto. Me acuerdo que pusimos las maletas y nos dice la señorita del mostrador, ¿pueden correr? Sí, pues corran. Y alcanzamos el vuelo de milagro, pero Pepe Segarra, que esto ya lo evidenciamos en uno de nuestros podcasts. Okay. Él compartía cuarto con Miguel Ramírez, que es el productor. Y entonces ya estaban abajo y pues no bajaban los otros dos güeyes. Y le dice Miguel, oye, pues ¿qué onda? Tú has viajado más con Toño y con Pepe, ¿qué onda? Digo, con Toño y Enrique, ¿qué onda? No, pues yo creo que ya se fueron. O sea, no fueron para hablar al cuarto. Y se fue Pepe. Esa se la tenemos guardada. La tiene guardada. Y fue hace como 25 años. Pero bueno, la verdad es que los dos muy buenos compañeros. Muy buenos compañeros. Sí. Pero nada como estar solo, ¿no? Claro. Nada como la privacidad. Nada como eso. Pero, y finalmente, híjole, no queremos aquí andar ventaneando. Ventaneándolos, pero ¿quién es el más apestoso? ¿Quién es el que, o sea, que luego se echa ahí mano con lo del cuarto? Pero que luego te fumiga las transmisiones. Pues mira, creo que tenemos mucha suerte. Porque ninguno. Todo bien con ellos. Ninguno. O sea, en ocasiones, eso nada tiene que ver con humores corporales. Pero a Toño le gusta fumar. Sí. Y hace tiempo que ya no fuma, pero luego en las transmisiones, ¿no? Y entonces, sobre todo ahora, muchas transmisiones las hacemos en cabinas que son un poco más pequeñas. Antes estábamos en los estudios más grandes. Y entonces andaba así, con el cigarro, y él en medio, entonces yo sí le hacía así, como, oye, ya, no. Y ya, pero fíjate, hace mucho que no fuma en las transmisiones. Ok. ¿Pero está intentando activamente dejarlo o...? No, o sea, digamos que hay veces que sí, a lo mejor tiene un recesito y se sale, echa un cigarrito. O él también induce a Pepe al vicio. Porque luego regresamos de alguna transmisión o lo que sea, llegamos al hotel y entonces Toño dice, yo ahorita me meto al hotel y me voy a echar un cigarrito. ¿Te queda suerte? Sí, se queda. Y se echa su cigarrito. Pero yo la verdad no le entro al cigarro. No, otra cosa es ir al casino. A Toño le encanta ir al casino. Le gusta. Y entonces en un principio íbamos Toño y Pepe y yo con él. Ajá. Yo fui el primero en aburrirse porque no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta, la verdad. Entonces yo fui el primero en decir que no, luego ya fue Pepe el segundo en decir que no, entonces ya va Toño solo. Pues ya conocemos más a los tres amigos. A los icónicos tres amigos. Y pues bueno, Enrique, te queremos agradecer tremendamente todo el equipo de este proyecto que estamos iniciando con muchas ganas y con mucho ímpetu para que la gente y los amantes del fútbol americano pues se unan y realmente podamos formar una comunidad maravillosa. Y bueno, el tenerte como invitado
a ti como inaugural, padrino. como padrino literal. Es para nosotros pues un agasajo y de verdad no sabes cómo te agradecemos el tiempo, las anécdotas, tu análisis que siempre es muy profundo, muy puntual, con grandes datos, con grandes anécdotas, con grandes historias y pues bueno, simplemente de todo corazón agradecerte, Enrique, por tu amabilidad, por tu profesionalismo y felicitarte por tu trayectoria, ¿no? Que realmente pues ha sido de las más importantes pues a lo largo de la historia del periodismo deportivo de nuestro país. O sea, eres de los grandes, grandes. Eres un ejemplo a seguir, eres un estandarte. Platicamos hace rato de cuáles son nuestras figuras a seguir dentro del periodismo. Sin lugar a dudas, tú eres una de ellas. Y el tenerte aquí con nosotros, pues ha sido verdaderamente un privilegio. Así que, Enrique, te lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por las palabras. He tenido la oportunidad de conocerte desde hace muchos años y bueno, de participar en algunas de tus transmisiones, como decías al principio. Sí. Y no me queda más que pues a ustedes dos, Carlos César, desearles el mayor de los éxitos. La NFL que ha crecido de manera importantísima en los últimos años. Creo que el fantasy ha sido fundamental también en ello. Cada vez son más las mujeres que siguen el fútbol americano. Antes eran las viudas del domingo. Sí. ¿Cómo? Y ahora con el flag football, que somos potencia. Claro, también, por supuesto, pero no nada más practicando el deporte, sino también viéndolo. Y también son sumamente conocedoras de ese deporte. Así que, bueno, pues inicia una nueva temporada y pues el mayor de los éxitos. Y bueno, pues ahí cuando me inviten de regreso, yo con muchísimo. Hombre, bueno, es tu casa y si quieres estar aquí toda la semana, nosotros encantados de la vida. La voz está poco, pero bueno, con muchísimo gusto. Dije chicle y pega, pero bueno. Queda. No, pero es tu casa. La invitación queda abierta cuando puedas y cuando quieras, estás más que invitado. Para nosotros sería un gusto tenerte nuevamente. Y pues bueno, César, pues también agradecerte a ti que inicia este proyecto conmigo, que eres mi compañero de fórmula y también pues ha sido un gusto compartir contigo esta primera emisión del podcast. Muy amena la plática. Gracias, Enrique, nuevamente. Gracias a ustedes. Y pues a todos ustedes que nos escuchan y que nos ven, muchísimas gracias de todo corazón. Suscríbanse al canal y compártanlo. O sea, es muy importante que se haga una comunidad. Y si les gusta este contenido, compártanlo, difúndanlo y con ese mensaje de unidad de suscribirse y de ver este contenido que se hace con tanta pasión y con tanto gusto. Mi nombre es Carlos Gómez Chico y nos vemos en la próxima emisión de su podcast Time Out, Tiempo Fuera.